Amigos, bienvenidos a USA en Español. Vladimir Putin amenaza al mundo el día de hoy y anuncia la recuperación de todos los países pertenecientes a la antigua Unión Soviética. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo con este anuncio de la Federación Rusa de querer seguir rompiendo la paz mundial. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, comienza a ocurrir lo que prácticamente todo el mundo creía imposible. Muchas personas pensaban que Vladimir Putin solamente se iba a quedar en esta guerra con Ucrania y que no iba a trascender a otros países, especialmente en Europa del Este, pues el día de hoy la Federación Rusa se ha quitado la careta con el mundo y ha anunciado prácticamente que piensa comenzar a recuperar a todos aquellos países que pertenecían a la antigua Unión Soviética. El presidente ruso Vladimir Putin dio a conocer el día de hoy una nueva doctrina de política exterior que a partir de este momento comienza a ser implementada dentro de la Federación Rusa y que se encuentra basada en el concepto de un mundo ruso, así lo ha llamado el propio Vladimir Putin, un campo conceptual utilizado por la línea dura del Kremlin para justificar la intervención en países extranjeros donde existe importante presencia de hablantes del idioma ruso. Fíjense lo grave del anuncio que ha hecho Vladimir Putin y la Federación Rusa el día de hoy. Prácticamente le ha dicho a todos los países del mundo, cualquier país donde haya personas que hablen el idioma ruso, pues nosotros nos reservamos el derecho de intervenir en esos países y recuperar todos esos territorios para que formen parte de la antigua Unión Soviética o de lo que es hoy en día la propia Federación Rusa. Y yo les voy a explicar por qué ahora Vladimir Putin actúa con este descaro. Y es una razón muy sencilla, porque en este mundo lamentablemente continúa la impunidad. Vladimir Putin ordenó a su ejército masacrar a toda la población en Ucrania, prácticamente destruir ese país. Ya llevamos meses y meses en una guerra sin sentido y lamentablemente el mundo no ha reaccionado de una manera firme que le ponga un límite a esta ambición de Vladimir Putin de querer volver a apoderarse de todos estos territorios y respetando, por supuesto, toda la legalidad internacional y principalmente la soberanía de los pueblos. Pues este documento que la Federación Rusa ha revelado el día de hoy, para sorpresa prácticamente de todo el mundo, lo han llamado la política humanitaria de 31 páginas y dice que la Federación Rusa debe proteger, salvaguardar y promover todas las tradiciones e ideales del mundo ruso. ¿Y qué significa esto? Pues lo que dije anteriormente. Esta doctrina que ha implementado la Federación Rusa y que comienza a implementar oficialmente a partir del día de hoy, le da pie a Vladimir Putin para que invada ahora cualquier país en el mundo, porque ellos simplemente dicen, si en este país hay personas que hablen el idioma ruso, pues ahora nosotros tenemos el derecho de entrar e invadirlos, recuperar todo ese territorio para volver e implementar, como dije anteriormente, la antigua Unión Soviética. Y yo no me canso de repetir esto, les voy a explicar por qué. Porque este es el fin último que Vladimir Putin sueña con volver a implementar en su país para volver a crear esa antigua potencia que tanto daño, por cierto, le hizo al mundo, una potencia socialista y comunista donde no se respetaban los derechos humanos, por supuesto, donde carecían de los bienes más básicos para la vida humana y que lamentablemente le hizo tanto daño a la política, la estabilidad y el equilibrio mundial. Esta política se ha utilizado en el pasado para justificar la ocupación de partes de Ucrania por parte de la Federación Rusa y el apoyo a las entidades prorrusas separatistas en el este del país. Esto fue prácticamente la excusa que encontró Vladimir Putin para poder entrar en Ucrania. Recuerden, hay sectores en Ucrania donde se habla de manera importante el idioma ruso, como por ejemplo en el este del país. Pues Vladimir Putin simplemente dijo de un día para otro, yo tengo que entrar a Ucrania a proteger a todas esas personas que hablen ruso. Y en esa tarea de entrar a proteger fue un disfraz, lamentablemente, para comenzar una guerra injusta, una guerra ilegal.
para comenzar la violación masiva de derechos humanos con la población de Ucrania por parte del ejército ruso, que por cierto se encuentra en investigación en este momento en la Corte Penal Internacional. Pero el problema de la Corte Penal Internacional es que no actúa con rapidez. La Corte Penal Internacional tiene que entender que estos actos, a pesar de que requieran mucho tiempo para ser investigados, ellos también tienen que entender que cada vez que pasa un minuto en esta guerra sin sentido entre Rusia y Ucrania, se continúan violando los derechos humanos en ese país por parte de Vladimir Putin. Pero fíjense lo que dice ahora la Federación Rusa. Nuestro país brinda apoyo a sus compatriotas que viven en el extranjero en el cumplimiento de sus derechos para garantizar la protección de sus intereses y la preservación de su identidad cultural rusa. Así dice la nueva política revelada el día de hoy en esta justificación de querer imponer justamente el llamado mundo ruso en todos los países del este de Europa, como dije anteriormente, simplemente para apoderarse de este territorio. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, un sector en los Estados Unidos se pobla de muchas personas que hablan el ruso? ¿Acaso Vladimir Putin se va a atrever a invadir también este país para justificar la protección de sus ciudadanos? ¿Acaso Vladimir Putin no tiene temor de las sanciones y las represalias que puedan tener por parte de los países occidentales y las grandes potencias de este mundo? La OTAN tiene que entender que Vladimir Putin lamentablemente no entiende otro idioma sino el idioma de la fuerza, porque Vladimir Putin con el idioma de la paz ha demostrado a lo largo de los años que lamentablemente no llega absolutamente a nada para poder seguir cumpliendo con sus objetivos estratégicos. La política exige también una mayor profundización de sus lazos con la autoproclamada República Popular de Donetsk, también con la República Popular de Lugansk, dos entidades disidentes en el este de Ucrania, donde la guerra continúa en este momento y lamentablemente Vladimir Putin mantiene ocupada con el ejército de la Federación Rusa, que por cierto también ha sufrido enormes bajas a raíz justamente de la ofensiva y el contraataque de las valientes y corajudas Fuerzas Armadas ucranianas que tanto bien y tanto han luchado por la defensa de su pueblo. La nueva política establece también además que Moscú, es decir, la Federación Rusa, debe consolidar su cooperación con las naciones eslavas, también con China e India, y fortalecer aún más sus lazos con el Medio Oriente, América Latina y África, con el único propósito de crear un frente en contra de los países desarrollados, de los países occidentales y de las grandes potencias de este planeta. En pocas palabras, Vladimir Putin quiere aliarse con la mayor cantidad de países que pueda para hacerle frente a los Estados Unidos. Así se traduce, amigos, este documento que ha sido revelado el día de hoy y que, como dije anteriormente, ha sorprendido a prácticamente todos los países del mundo. Durante años, Putin ha destacado el destino trágico de esos millones de personas de la etnia rusa que han estado viviendo en estados recientemente independientes tras el colapso de la Unión Soviética, recordemos, en el año 1991. Un evento que él describe como una catástrofe geopolítica, pero por supuesto lo que describe Vladimir Putin como una catástrofe, todos los demócratas del mundo la describen como uno de los mayores éxitos que ha tenido la humanidad, el derrumbe de la Unión Soviética y el colapso de un sistema que no sirve y que no funciona, no porque lo digo yo, sino porque la historia nos lo ha enseñado. El Kremlin también ha seguido reclamando las antiguas sociedades soviéticas, desde los países bálticos hasta Asia Central, como su legítima esfera de influencia, a lo que muchos de estos países y Occidente se han opuesto enérgicamente. Por supuesto, Vladimir Putin no se ha atrevido todavía a meter su mano en algunos países de Europa del Este, porque algunos de estos países pertenecen a la OTAN.
Y Vladimir Putin sabe y le tiene miedo a esta alianza militar de países, una de las alianzas militares más poderosas de este planeta, y él sabe que si llegan a transgredir la soberanía de uno de estos países, va a encontrar una respuesta que incluso pudiera desmoronar su propio gobierno dentro de la Federación Rusa. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.